Tumbado en la cama y abrazando a mi esposa Beatriz, pensé en mi día. Había comenzado con un trabajo que disfrutaba y terminado con mi maravillosa familia. Me había divertido jugando con mis hijos, compartiendo una comida y viendo béisbol juntos. Más tarde, después de que los niños se durmieran, Beatriz y yo habíamos tenido un momento amoroso en nuestro dormitorio. Nos habíamos acurrucado y besado, sintiéndome pleno y feliz. Quizás mi vida parezca ordinaria para algunos, pero para mí es perfecta. Soy Fernando, tengo 42 años y vivo en Madrid con mi esposa Beatriz y nuestros 2 hijos, Alejandro de 12 años y Lucía de 10. Nuestra vida diaria está llena de pequeños momentos de alegría y conexión. Por las mañanas, Beatriz y yo nos levantamos temprano para preparar el desayuno para los niños antes de que vayan al colegio. Alejandro es un gran conversador y siempre tiene algo nuevo que contarnos sobre sus amigos o las actividades del día. Lucía, en cambio, es más tranquila pero igual de cariñosa. Nos encanta escuchar sus historias sobre lo que ha aprendido en clase. Después del colegio, los recoger y solemos ir al parque a que jueguen un rato. A Alejandro le encanta el fútbol, así que a menudo lo vemos driblar y rematar con maestría. Lucía prefiere los columpios y a veces le enseño nuevos trucos. Ver sus sonrisas cuando se balancean es uno de mis momentos favoritos del día. Por las noches, Beatriz prepara una deliciosa cena familiar. Nos sentamos a la mesa y hablamos sobre nuestras actividades del día. A veces discutimos los planes del fin de semana o comentamos las noticias. Me encanta esa sensación de calidez y pertenencia alrededor de la mesa. Después de la cena, a menudo vemos una película o jugamos a juegos de mesa. Alejandro y yo somos muy competitivos en el Monopoly, mientras que Lucía prefiere los rompecabezas. Beatriz suele ganar en Scrabble, lo que nos hace reír a todos. Cuando llega la hora de ir a la cama, a los niños les encanta que les lea un cuento. Disfruto de esos momentos de conexión, susurrando las palabras mientras Alejandro y Lucía se acurrucan a mi lado. A veces Beatriz se une y terminamos los 3 abrazados hasta que se quedan dormidos. Después de arropar a los niños, Beatriz y yo solemos tener un momento íntimo en nuestra habitación. Nos besamos y acariciamos con ternura, sintiendo esa conexión especial que nos une. Me siento tan afortunado de tener a esta mujer maravillosa a mi lado, con la que puedo compartir mi vida. Te amo, Beatriz, le susurro mientras la acerco más a mí. Y yo a ti, Fernando, me responde con una sonrisa radiante. Acurrucado con mi esposa, me siento pleno y agradecido por esta vida que hemos construido juntos. Sé que no todo es perfecto, que habrá días difíciles, pero en este momento me siento completo. Esta rutina diaria llena de pequeños placeres es lo que da sentido a mi existencia. Lamentablemente, no tardaría en darme cuenta de que esta normalidad tan preciada estaba a punto de desmoronarse. Nada podría haberme preparado para el giro dramático que estaba por venir. Acababa de tener uno de esos momentos perfectos con mi familia cuando el teléfono sonó, rompiendo la tranquilidad de nuestro hogar. Al ver el nombre de Beatriz en la pantalla, contesté rápidamente. ¿Beatriz? ¿Qué sucede? Su voz temblorosa y llena de pánico hizo que mi corazón se acelerara. Fernando, es Alejandro. Algo anda mal con él. Tenemos que ir al hospital de inmediato. Me levanté de un salto, sintiendo como el miedo se apoderaba de mí. ¿Qué pasó? ¿Está bien? Voy para allá. No lo sé, solo ven rápido, por favor, suplicó Beatriz entre sollozos. Agarré las llaves y corrí hacia el coche, rezando para que no hubiera tráfico en las calles de Madrid. Cuando llegué al hospital, Beatriz me esperaba en la entrada, con los ojos enrojecidos por el llanto. ¿Dónde está Alejandro? ¿Qué pasó?, pregunté, tratando de mantener la calma. Está en urgencias. Los médicos lo están examinando, dijo, tomando mi mano temblorosa. Cuando lo acosté para la siesta, se quejaba de dolores abdominales intensos. Traté de calmarlo, pero empeoraba y tuve que traerlo de inmediato. Asentí con la cabeza, sintiendo como el miedo me oprimía el pecho. Vamos a verlo. El doctor Enrique Fernández, un hombre de aspecto severo pero ojos compasivos, nos recibió en la sala de emergencias. Señores Sanz, me temo que la situación de su hijo es grave.
Alejandro presenta signos de una enfermedad renal aguda. Necesitamos realizar más pruebas para determinar la causa y el tratamiento adecuado. Beatriz ahogó un sollozo y yo la abracé con fuerza, sintiendo cómo me temblaban las piernas. ¿Qué significa eso? ¿Estará bien?, pregunté, tratando de mantener la compostura. De momento, Alejandro se encuentra estable, pero su condición es delicada. Necesitamos estabilizarlo y que un especialista en nefrología lo evalúe lo antes posible, explicó el doctor Fernández con seriedad. Lo seguimos hasta la sala donde Alejandro estaba tendido, con tubos y monitores conectados a su pequeño cuerpo. Verlo así me partió el alma. Mi niño, siempre tan lleno de energía y alegría, ahora parecía frágil e indefenso. Alejandro, campeón, aquí estoy, susurré, tomando su mano con cuidado. Abrió los ojos lentamente y me sonrió con esfuerzo. Papá. Me duele mucho, gimió, apretando mi mano. Lo sé, mi amor, lo sé, dije, conteniendo las lágrimas. Pero los médicos te van a cuidar y te vas a poner bien, ya lo verás. Beatriz se acercó y besó la frente de Alejandro, acariciando su cabello con ternura. Estamos aquí, cariño. Todo va a estar bien. Pero en mi interior, sabía que nada iba a estar bien. La incertidumbre y el miedo me carcomían. ¿Qué pasaría con mi hijo? ¿Cómo enfrentaríamos esta situación? No podía imaginar perderlo, era impensable. Cuando el especialista, el doctor Javier Moreno, finalmente llegó, nos dio la noticia que nos destrozó el corazón. Alejandro sufría de una enfermedad renal crónica en etapa avanzada. Necesitaría un trasplante de riñón para sobrevivir. Beatriz se derrumbó en llanto y yo la abracé, sintiendo como mi mundo se venía abajo. ¿Cómo íbamos a salvar a nuestro hijo? ¿Cómo enfrentaríamos esta lucha? Esa noche, en el silencio de nuestro hogar, Beatriz y yo lloramos juntos, abrazados en la cama. Nada parecía tener sentido. Nuestra vida perfecta se había convertido en una pesadilla de la que no sabíamos cómo despertar. Pasamos días angustiosos en el hospital, viendo a Alejandro luchar contra su enfermedad. Los médicos hicieron todo lo posible por estabilizarlo mientras buscaban un donante compatible para el trasplante. Beatriz y yo nos turnábamos para estar a su lado, ofreciéndole consuelo y esperanza, aunque por dentro nos consumía la desesperación. Revisamos a toda la familia, pero ninguno de nosotros era un donante adecuado. Tanto Beatriz como yo nos ofrecimos, pero desafortunadamente no éramos compatibles. Cada nueva negativa era un golpe duro que nos hundía más en la angustia. Fue entonces cuando recibimos una llamada que cambió el rumbo de nuestra historia. Era Ernesto, un viejo amigo de la familia que vivía en Sevilla. Su voz sonaba emocionada mientras nos decía que su hijo Sergio, de 18 años, podría ser el donante perfecto para Alejandro. «Es una coincidencia increíble», exclamó Ernesto. «Sergio y Alejandro parecen ser una combinación perfecta. ¿Puedo llevarlos al hospital de inmediato para que los examinen?» Beatriz y yo nos miramos, incrédulos ante esta noticia inesperada. «Por supuesto, Ernesto, te lo agradecemos muchísimo. Estaremos aquí esperándolos», respondí, sintiendo como la esperanza renacía en mi pecho. Cuando Ernesto y Sergio llegaron, los exámenes médicos confirmaron que efectivamente eran una pareja compatible para el trasplante. El doctor Moreno nos comunicó la sorprendente noticia con una sonrisa. «Es un milagro. Sergio es un excelente candidato para donar su riñón a Alejandro. Tienen una compatibilidad excepcional», explicó, visiblemente emocionado. Beatriz y yo nos abrazamos, aliviados y agradecidos por este giro inesperado de los eventos. Alejandro, a pesar de su delicado estado, también sonrió al saber que tendría la oportunidad de recibir el trasplante. Sin embargo, mientras celebrábamos esta buena noticia, algo me inquietaba en el fondo de mi mente. ¿Cómo era posible que Sergio, el hijo de nuestros amigos, fuera un donante perfecto para Alejandro? Algo no encajaba. Esa noche, cuando Ernesto y Sergio se habían ido y Alejandro dormía, me acerqué a Beatriz con el corazón acelerado. «Cariño, tengo que preguntarte algo. ¿Cómo es posible que Sergio y Alejandro sean tan compatibles para el trasplante? ¿Hay algo que no me hayas dicho?»
Beatriz palideció y evitó mi mirada. No sé de qué estás hablando, Fernando. Es solo una increíble coincidencia. Beatriz, por favor, no me mientas. Algo me dice que esta coincidencia no es tan casual como parece, insistí, tomando sus manos con firmeza. Ella suspiró profundamente y finalmente me enfrentó, con lágrimas en los ojos. Fernando, lo siento mucho. Sergio. Sergio es medio hermano de Alejandro. Un silencio pesado cayó sobre nosotros mientras procesaba esa revelación. De pronto, todo tuvo sentido, la compatibilidad perfecta, la cercanía de Ernesto y su familia con nosotros. Mi mundo se derrumbó mientras entendía la terrible verdad. ¿Quieres decir que tú, y Ernesto? Ni siquiera podía terminar la frase, el nudo en mi garganta me lo impedía. Beatriz asintió, sollozando. Sucedió hace años, cuando estabas de misión en el extranjero. Yo, me enamoré de Ernesto. Sergio es nuestro hijo. Sentí que me faltaba el aire. Casi podía escuchar el sonido de mi corazón rompiéndose en 1000 pedazos. Toda mi vida, mi matrimonio, mi familia, todo era una mentira. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Beatriz? ¿Cómo pudiste traicionarme así?, grité, presa del dolor y la ira. Ella me miró con ojos suplicantes. Perdóname, Fernando. Te juro que te amaba, pero me enamoré de Ernesto. Sergio nació y yo no pude dejarlo atrás. Sacudí la cabeza, incapaz de procesar todo aquello. Esto no puede ser cierto. ¿Cómo voy a poder confiar en ti después de esto? ¿Cómo voy a poder mirarte a la cara? Beatriz lloró amargamente, pero yo ya no podía ofrecerle consuelo. En ese momento, sentí que había perdido todo lo que me importaba. Mi vida perfecta se había transformado en una pesadilla de la que no sabía cómo despertar. Tras meses de luchar por mantener unida a nuestra familia, la tensión entre Beatriz y yo se había vuelto insoportable. El descubrimiento de su traición había devastado mi confianza y mi capacidad de perdonar. Algunas noches, Beatriz intentaba acercarse a mí, buscando reparar nuestra relación. Fernando, por favor, necesitamos hablar de esto, decía con voz suplicante. Sé que cometí un terrible error, pero te amo. Quiero que volvamos a ser la familia que éramos. Yo la miraba en silencio, sintiendo cómo el dolor y la ira me consumían por dentro. ¿Cómo puedo confiar en ti después de lo que hiciste? Mentiste, me engañaste durante años. ¿Acaso no valgo nada para ti? Beatriz bajaba la mirada, luchando por contener las lágrimas. Eres todo para mí, Fernando. Cometí el peor error de mi vida, pero te juro que lo lamento con todo mi corazón. Por favor, dame otra oportunidad. Podemos superarlo juntos. Sacudía la cabeza, incapaz de procesar sus palabras. ¿Juntos? ¿Cómo puedes decir eso cuando me traicionaste con Jorge? Él es el padre de Sergio, tu amante durante casi 2 décadas. ¿Crees que puedo olvidar eso y seguir como si nada hubiera pasado? No, no puedo olvidarlo, admitía Beatriz entre sollozos. Pero te amo, Fernando. Sé que no merezco tu perdón, pero te necesito a mi lado. Nuestros hijos te necesitan. Alejandro y Lucía observaban nuestras discusiones con ojos llenos de confusión y tristeza. Verlos sufrir por nuestra ruptura era una agonía para mí. Quería protegerlos, evitarles el dolor, pero era imposible. Mamá, papá, por favor, no peleéis más, suplicaba Lucía con lágrimas en los ojos. Queremos que seáis felices de nuevo. Alejandro, con su mirada seria y madura más allá de su edad, se acercaba y nos abrazaba en silencio. Sus ojos reflejaban una profunda compasión que me partía el corazón. Lo siento, hijos, les decía, abrazándolos con fuerza. Vuestra madre y yo estamos trabajando en esto. Todo va a estar bien, os lo prometo. Pero en el fondo, sabía que no podría cumplir esa promesa. El daño causado era demasiado profundo, la confianza demasiado quebrada. Por mucho que amara a Beatriz y quisiera mantener nuestra familia unida, ya no podía volver a confiar en ella. Durante las siguientes semanas, nuestra convivencia se volvió cada vez más tensa e incómoda.
Apenas hablábamos, y cuando lo hacíamos, era en tono cortante y distante. Beatriz se empeñaba en intentar reconstruir nuestra relación, pero yo me mantenía firme en mi posición. Una noche, mientras los niños dormían, Beatriz se acercó a mí con determinación. Fernando, tenemos que hablar. No puedo seguir así, necesito saber qué va a pasar con nosotros. Suspiré profundamente, preparándome para la difícil conversación. Beatriz, creo que ya lo sabes. Después de lo que hiciste, no puedo volver a confiar en ti. No sé si alguna vez podré perdonarte. Ella me miró con ojos suplicantes. Por favor, Fernando, dame una oportunidad. Haré lo que sea necesario para recuperar tu confianza. No quiero perderte. Negué con la cabeza, sintiendo como el corazón se me encogía. Ya no sé si puedo amarte como antes. Todo ha cambiado demasiado. Creo que lo mejor es que nos separemos. Beatriz rompió a llorar, cubriéndose el rostro con las manos. No, Fernando, no puedes hacerme esto. ¿Y los niños? ¿Qué va a ser de nosotros? Los niños son lo más importante, afirmé con firmeza. Ellos se merecen tener a sus padres felices, y nosotros ya no lo somos. Tenemos que ser honestos con ellos y con nosotros mismos. Después de horas de discusión, finalmente acordamos los términos de nuestro divorcio. Sería un proceso doloroso y complicado, pero sabía que era la única manera de sanar las heridas y encontrar la felicidad, aunque fuera por caminos separados. Después de años de lucha, finalmente me había divorciado de Beatriz. Ella se había mudado a Granada con su amante, Jorge, mientras yo intentaba reconstruir mi vida. Había sido un camino arduo, lleno de emociones encontradas, pero ahora me encontraba en un nuevo capítulo. Esa mañana, me levanté con una sensación de esperanza renovada. Eran casi 6 meses desde que Beatriz se había ido y, aunque aún dolía, empezaba a ver la luz al final del túnel. Quizás incluso podría volver a ser feliz. Mientras preparaba el desayuno, escuché que llamaban a la puerta. Al abrirla, me encontré con una visión que me quitó el aliento. Era Eve, una mujer con la que había salido un par de veces después de conocernos en una clase de paracaidismo. Fernando. ¡Qué sorpresa verte!, exclamó con esa sonrisa radiante que tanto me cautivaba. Espero no molestarte, pero me preguntaba si querrías ir a desayunar conmigo. Parpadeé un par de veces, aún asimilando su inesperada visita. Eve, qué alegría verte. Por supuesto, pasa. Estaba a punto de tomar un café, ¿te unes a mí? Ella asintió entusiasmada y entró en mi casa, llenándola de su energía inagotable. Mientras preparábamos los cafés, no pude evitar admirar su belleza natural, enmarcada por esos rizos dorados que parecían danzar a su alrededor. Y dime, ¿cómo has estado?, preguntó Eve, dándole un sorbo a su bebida. Hace un tiempo que no nos vemos. Suspiré y me senté a su lado en el sofá. Honestamente, ha sido un periodo difícil. El divorcio con Beatriz se ha finalizado y, bueno, aún estoy procesando todo. Ella posó su mano sobre la mía, dándome un apretón reconfortante. Lo siento mucho, Fernando. Sé que no ha sido nada fácil para ti. Pero me alegro de que hayas llegado hasta aquí. Sonreí débilmente, sintiéndome reconfortado por su gesto. Gracias, Eve. Poco a poco voy retomando el control de mi vida. Y tenerte cerca ha sido una ayuda invaluable. Ella me devolvió la sonrisa y nuestras miradas se cruzaron, provocando una descarga eléctrica en mi interior. En ese momento, supe que mi mundo estaba a punto de dar un giro inesperado. Durante las siguientes semanas, Eve se convirtió en una presencia constante en mi vida. Salíamos a cenar, íbamos al cine, incluso me acompañó a algunos de los partidos de fútbol de Alejandro. Con ella a mi lado, poco a poco iba recuperando la alegría y la esperanza que había perdido. Una noche, mientras compartíamos una botella de vino en mi casa, Eve tomó mi mano y me miró fijamente. Fernando, hay algo que quiero decirte. Sentí como si mi corazón fuera a salirse del pecho. Dime, Eve. ¿Puedes confiar en mí? Ella respiró hondo antes de continuar. Desde que te conocí,
has sido una luz en mi vida. Siento que contigo puedo ser yo misma, sin máscaras ni pretensiones. Y me gustaría que nuestra relación fuera más allá de una simple amistad. Mis ojos se abrieron como platos ante su revelación. ¿Estás diciendo que te gustaría que fuéramos pareja? Eve asintió tímidamente. Sí, Fernando. Me he enamorado de ti y me gustaría que intentáramos estar juntos. Una mezcla de emociones me invadió en ese momento. Por un lado, sentía una inmensa felicidad al saber que Eve compartía mis sentimientos. Pero por otro, aún me costaba creer que pudiera volver a confiar en alguien después de la traición de Beatriz. Sin embargo, al mirar esos ojos azules que me miraban con tanto cariño, supe que tenía que arriesgarme. Eve, yo también me he enamorado de ti, susurré, acercándome lentamente hasta que nuestros labios se encontraron en un beso suave y lleno de promesas. Esa noche, en los brazos de Eve, me sentí más vivo que nunca. Había encontrado una nueva oportunidad para ser feliz, y estaba decidido a no dejarla escapar. Juntos, construiríamos un futuro lleno de esperanza y nuevos comienzos.